Vamos a orar nuevamente. Creo que el Señor ha comenzado a hablar con toda claridad. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti con confianza y pedimos una vez más, Señor, por tu gracia, por tu obra en nuestro corazón, porque tú intervengas y porque tú nos sigas hablando, Señor. Llévanos a un punto claro de solamente verte a ti, de solamente verte a ti, amarte a ti por encima de todas las cosas. Y haz entender a nuestro corazón tu verdad, tu palabra. Te pedimos la unción de tu Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues gracias a Dios por esta oportunidad tan valiosa que me da de poder compartir algo de lo que Él puso en mi corazón, hablando de este tema tan extenso. ¿Se han dado cuenta? Quien ha estado estudiando acerca de la oración se da cuenta que no te alcanza para nada un congreso. Es muchísimo lo que hay que hablar, pero sabemos que al menos hay cosas muy esenciales que se estarán hablando, tocando en este congreso. Y yo quiero ir directamente al texto base de lo que será esta enseñanza, lo que Dios puso en mi corazón, y les voy a pedir si vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. ¿Ya estamos ahí? Sí, las mujeres son rápidas, ¿verdad? Para buscar las citas bíblicas. Lo digo por fe, aunque sea, pues. ¿Listas? ¿Listos también? Aquí hay muchos hermanos. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y el título de esta enseñanza es Dos males. Es muy extenso, ¿verdad? De manera que lo que voy a hacer es hablar hoy del primer mal y mañana del segundo, ¿verdad? Entonces esta enseñanza, dos males, es la primer parte hoy. ¿De acuerdo? Dos males. Yo quiero hablar un poquito de algunas generalidades respecto de la oración y que usted y yo tengamos claro que el origen de la oración no está en el hombre. ¿Sí? No es la necesidad del hombre de acercarse a Dios, no, el origen de la oración está en Dios, ¿sí? Porque fuimos creados por Él para tener comunión con Él. ¿Sí sabía eso? Entonces por eso es que está esa necesidad en el ser humano, y si usted y yo revisamos aún en culturas y religiones diversas, se va a dar cuenta cómo la oración en específico, además de otros ritos o actividades, ¿verdad? Pero la oración es algo como muy general que está presente ahí, aunque unos no saben ni a qué le oran, ¿verdad? Y mañana vamos a hablar un poquito más de eso, pero Génesis muestra cómo en el principio el hombre tenía una comunión plena con Dios. Dios hablaba con el hombre. Génesis 3:8 dice que Adán y Eva oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Yo creo que eso nos deja ver claramente la relación tan maravillosa, tan impresionante que Dios tenía con el ser humano. Y es así como originalmente era el plan de Dios. Pero ¿qué sucedió? A causa del pecado se rompió la comunión con Dios. Dios le había dicho a Adán y a Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de él iban a morir. Pero ¿qué sucedió? Satanás engañó a la mujer y ésta comió del fruto y dio de comer a su marido. Y entonces dice aquí en Génesis 3 que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y entonces vienen las primeras obras para tratar de no sentirse tan mal el ser humano, para tratar de justificarse y cubrirse, en lugar de buscar a Dios, ¿verdad? Y dice que cosieron hojas de higuera para cubrirse, pero además hicieron algo: se escondieron de Dios. Y es así como normalmente vive el ser humano, además de engañado, porque el mismo engaño de Satanás en el Antiguo Testamento le sigue funcionando, ¿verdad? No,
No necesitas de Dios. Ay, pues ¿qué le dijo ahí a Eva? No vas a morir. Van a ser abiertos sus ojos y vas a darte cuenta que puedes ser como Dios. Es decir, tú puedes ser tu propio Dios, no necesitas de Dios, ¿verdad? ¿Para qué humillarse y orar cuando tú puedes hacer lo que tú quieres? En otras palabras lo estoy diciendo. Pero ese engaño sigue funcionando el día de hoy, haciendo creer a la gente en general que no necesitan de Dios, cuando fuimos creados por Dios para tener una comunión profunda con Él, una dependencia de Él. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, después de la desobediencia del hombre, parecía que ya no habría esperanza de tener comunión con Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Él proveyó un Salvador que anunció desde el principio, ahí mismo en Génesis, ¿verdad? Y envía Dios el Padre a Jesús su Hijo aquí a la tierra a vivir como hombre sin pecado y a morir en nuestro lugar en la cruz. Y es por medio de Jesucristo que ahora nosotros, los hijos de Dios, podemos acercarnos con libertad, que podemos tener libre acceso a la presencia de Dios. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo vino este Salvador? Bueno, Dios escogió a un hombre llamado Abraham. Usted sabe la historia y viene todo la historia de cómo el Señor trajo para sí al pueblo de Israel y luego los trae por el desierto y les levanta un libertador, Moisés, y entonces les da leyes y les dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Estoy hablando ahorita del Antiguo Testamento. Les dio mandamientos, les dio leyes, preceptos para vivir como un pueblo santo, como un pueblo especial. Pero retomando lo que les leía ahorita en Jeremías, muestra un pueblo endurecido, con un corazón malvado, que sabiendo quién era su Dios, que sabiendo que les amó, que sabiendo que les había escogido y de qué manera, que sabiendo de la forma poderosa y milagrosa como los había guiado por el desierto y todo lo que Dios había hecho, dijeron: ¿sabes qué? No te necesitamos, no te queremos. Y entonces viene aquí el reproche de Dios. Dos males ha hecho mi pueblo. El primero: me dejaron a mí, o sea, no a cualquiera, al único Dios verdadero que existe. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Antes de abordar ya directamente sobre este pasaje, quiero decirle brevemente algo de las definiciones de la palabra oración, de lo que es la oración en dos diccionarios bíblicos. El primero dice así: oración, acción de dirigirse al Dios verdadero, pero escuche esto, o a dioses falsos en actitud de adoración. Hace rato Vicky decía esto, y también Bertita, de que oración tiene que ver con adoración. ¿Sabe por qué? Porque eso nos hace vulnerables, nos hace reconocer: yo no puedo solo, no me mando solo, yo tengo una autoridad en mi vida, yo dependo de Dios, yo no voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana, sino que yo le voy a consultar a Él qué debo de hacer. Y además de todo eso, yo necesito estar con Él. ¿Sí? Entonces, adoración a la manera que Dios lo ha establecido en su palabra es adoración también. También este diccionario dice: el habla dirigida a Dios, porque muchos dicen orar es hablar con Dios. Espérame, el habla dirigida a Dios no necesariamente es oración, ¿eh? Si usted pensaba que sí, ¿verdad? Yo creo que no. Porque, por ejemplo, en el caso de Caín, cuando Dios establece su juicio y él estaba contestando y él estaba hablando con él, ¿estaba orando? No, era un rebelde. ¿Me explico? Y es lo mismo. Hace rato Vicky decía: no es de que Dios, te cuento 3, ¿verdad? Y cuando cuente 3 tú me tienes que bendecir o manifiéstate. Espérame. No todo hablar con Dios es oración. ¿Vamos bien hasta aquí? Hay maneras de hablarle a nuestro Dios, maneras que Él aprueba.
La oración conlleva, dice este diccionario, devoción, confianza, respeto y un sentido de dependencia de aquel a quien se dirige la oración. ¿Se da cuenta? Por eso también es adoración. Las diversas palabras hebreas y griegas relacionadas con la oración transmiten ideas tales como estas: pedir, solicitar, rogar, suplicar, instar con ruegos, implorar, buscar, inquirir y también alabar, dar gracias y bendecir. Esto es un resumen, ¿no?, de lo que varias palabras, ¿verdad?, en hebreo y en griego que tienen que ver con la oración significan. Ahora, por supuesto que también peticiones y súplicas uno lo puede dirigir a los seres humanos, ¿no? Cuando van, por ejemplo, a una institución de gobierno, ¿verdad?, a meter una petición, sí, pero las palabras correspondientes a estas en los idiomas originales, ¿verdad?, tienen un sentido de buscar a Dios, ¿sí? Y la palabra española oración significa directamente implorar o suplicar, pero hacia Dios. Por ejemplo, y esto me gustó, una persona no le haría una petición en silencio a otra, ¿verdad que no? No, eso solo lo puede escuchar Dios. Ni se haría cuando una persona no estuviera visiblemente presente, ¿verdad que no? No, eso solamente lo podemos hacer con Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y solo Dios puede habitar en nuestro corazón. Y más cosas que ahorita le voy a decir. Otro diccionario dice lo siguiente: en la Biblia, la oración es adoración que incluye todas las actitudes del espíritu humano en su acercamiento a Dios. Esta me gustó mucho. La oración es adoración que incluye todas las actitudes del espíritu humano en su acercamiento a Dios. Entonces el cristiano adora a Dios cuando le ofrece culto, cuando le ofrece confesión, alabanza, súplica, ruego, cuando se somete a su voluntad, cuando rinde todas las cosas. Y Martita estaba hablando de esa canción de amor para con el Señor. Yo estaba contenta escuchando porque dije, el Señor es tan claro, siempre lo hace el Señor. Cuando es el Espíritu Santo guiando, Él conecta todo, ¿verdad? Ninguna de las tres sabíamos qué iba a decir la otra. Pero Dios sí sabe qué quiere hablarnos. Ahora, esta máxima actividad de que es capaz el espíritu humano también puede llamarse comunión con Dios. Pero aquí hay que destacar que la iniciativa es divina, no humana. Es decir, es porque Dios tomó la iniciativa y nos acercó a Él que podemos acercarnos a Él. No por nuestras obras, no por nuestros esfuerzos. ¿Hasta aquí vamos bien? El hombre ora porque Dios ha tocado su espíritu. Y en la Biblia, la oración no es una respuesta natural del ser humano. O sea, les acabo de explicar lo que ya sabemos, ¿no? Que el hombre nace muerto espiritualmente, separado de Dios. Y la palabra de Dios también dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces esto también nos da una pauta para entender que el Señor no oye todas las oraciones. Ya le dije que no todo el hablar con Dios es orar, y tampoco Dios oye todas las oraciones. Y ahorita no me voy a detener en eso. Pero la doctrina bíblica de la oración destaca algo muy importante, y es en lo que yo me quiero centrar en esta primera parte de la enseñanza. Destaca el carácter de Dios. Destaca el carácter de Dios, la doctrina bíblica de la oración. La oración verdadera, ¿verdad?, que es contestada por nuestro Dios, ¿verdad? En esencia, déjeme decirle qué es la aceptación personal de la voluntad de Dios. Es el reconocimiento y la aceptación de la voluntad de Dios. Esa es la esencia de una oración que Dios va a contestar. Es lo que Jesús dijo, ¿no?, en el Nuevo Testamento, que si oramos algo de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye. ¿Está de acuerdo conmigo?
Ahora fíjese, hablando precisamente del carácter de Dios, que es donde yo sentí muy, muy fuerte de parte del Señor centrarme, retomamos aquí Jeremías 2, donde le dice: 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Y cuál es el primero? Fuerte. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. O sea, ¿se da cuenta a quién dejaron? Y tal vez ahorita decimos, ¿cómo se les ocurre? Pero tal vez al final vamos a poder decir, ¿cómo se me ocurre a mí? Porque le voy a decir algo con mucho respeto. Entre hoy y mañana, en este tema de 2 males, vamos a ver cómo es la condición del corazón del pueblo de Israel. Pero usted y yo no somos mejores que ellos. Tenemos la misma tendencia de maldad, de necedad y de idolatría que el pueblo de Israel. ¿No se enoja conmigo por haberle dicho? ¿Está de acuerdo que así es? Yo estoy incluida. La misma tendencia, simples seres humanos. Entonces, fíjate, está diciendo, me dejaron a mí. ¿Realmente tú y yo entendemos quién es nuestro Dios? ¿Realmente tú sabes a quién te acercas en oración y con la confianza y la seguridad en la que te puedes y te debes acercar a Él? ¿Realmente lo sabemos? ¿O para ti y para mí orar es como acudir con el genio de la lámpara, le frotas, sale y dame esto y esto y esto, genio, y bye, ¿verdad? O sea, voy con Dios con mi lista de peticiones nada más, pero ni le escucho, ni le amo, ni le canto, ni le adoro. Realmente tú y yo conocemos quién es nuestro Dios, el Dios vivo y todopoderoso al que oramos. ¿Realmente lo sabemos? Al final vamos a ver con algunas escrituras. Y si me ve que le hago así, ¿verdad? Es por pasión, no es por otra cosa. Pues ¿quién es entonces nuestro Dios? El Dios a quien nosotros podemos y debemos orar. El cristianismo enseña que es posible llegar al conocimiento de Dios. Pero esto no se logra por iniciativa humana, como te había dicho, sino porque Él decidió revelarse a sí mismo. Y fue lo que Jesús dijo. Anota las citas, yo te las voy a leer. Mateo 11:27, Lucas 10:22. Mateo 11:27, Lucas 10:22. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto lo dijo Jesús. Ahora le pido que por favor me acompañe nuevamente a Jeremías, pero en el capítulo 9, versículo 24. Jeremías 9:24. Dice así: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Y escucha esto: que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Y nuevamente aquí va la pregunta: ¿realmente conocemos a nuestro Dios? ¿Realmente sabemos lo que a Él le agrada o lo que Él aborrece? ¿Realmente sabemos cómo Él piensa, cómo actúa? Pues si tú y yo no somos gente que realmente ama la palabra de Dios y la estudia con ese amor, difícilmente podrías contestar que sí a las preguntas que te acabo de hacer. ¿Realmente conocemos al Dios a quien oramos o al que debemos orar? Yo quiero hablarte de esta primera parte, de estos 2 males que hicieron, de
gravísimo mal, yo lo veo gravísimo. Dejaron a Dios. Y al Señor directamente diciéndoles: me dejaron a mí. ¿Quién es este Dios, verdad? El tiempo no alcanza para hablar en este momento de todos los atributos o de la mayoría de los atributos de Dios, pero sí quiero que veamos algunos, porque nuestra manera de dirigirnos a Él y de hablar con Él tiene que crecer, tiene que cambiar, porque para eso venimos a este evento, para buscarla a Él. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo primero que nosotros necesitamos recordar es que Él es el creador de todas las cosas. O sea, Él sabe cómo funciona todo, lo hizo perfecto. Él es el creador, es el Dios creador. Génesis 1 y 2 relata con claridad cómo fue que Dios creó el universo y en cuántos días y todo lo que hizo. Pero le voy a leer Colosenses 1:16. Si lo alcanza a buscar conmigo, qué bueno, pero anótelo. Colosenses 1:16 dice así: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, no solo por medio de Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Estamos hablando del único Dios vivo y verdadero, el Dios creador de todas las cosas. ¿Tú crees que Dios sabe exactamente cómo tú y yo nos sentimos? Como que a veces se nos nubla el entendimiento. ¿O nada más a mí me pasa? A mí sí se me nubla a veces, soy un simple humano que no puedo hacer nada si Dios no me usa, y se lo digo muy sinceramente. ¿Alguien aquí también se le ha nublado el? Qué bueno. Simples humanos, ¿no? El Dios creador, Él me hizo, Él me conoce, Él sabe cómo funciona y cómo debo de funcionar, con qué propósitos me diseñó. Él sabe cómo debe de funcionar todo. En esa confianza voy a acercarme a hablar con Él, a orar. Número 2, el Dios omnipotente, que tiene la capacidad de hacer cuanto quiere. Es omnipotente, lo que Él quiere lo puede hacer. Mateo 19:26 dice: ¿habrá algo imposible para Dios? No. Todo es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Pero a veces en nuestra oración pareciera que perdemos esto de vista. El Señor me hablaba muy fuerte de diles quién soy yo, que me busquen a mí. Y a veces en nuestro orar podemos estar pensando: híjole, y de verdad el Señor haría esto, haría aquello. Estás orando al Dios que todo lo puede. Pero si todo lo puede, ¿por qué no lo ha hecho? Es que vamos a hablar de otras cosas, de otros aspectos de su carácter. Y sé que Vicky y Berta van a hablar de muchos otros aspectos, ¿verdad? De la oración eficaz del justo, de las oraciones respondidas, de las que no se responden, o de la manera de responder de Dios, o de por qué nuestras oraciones no llegan, ¿verdad? Ya se ha estado hablando de eso. Y tan claro como si hay pecado de por medio, pues ya sabe qué pasa, ¿no? Tercer cosa, oramos al Dios omnisciente. Él todo lo sabe. No hay nada que pueda escaparse de su conocimiento. Él conoce además, hermana, hermano, que están aquí, que nos escuchan por internet. Conoce todo de ti y de mí. Te conoce mejor que tú mismo. Jeremías 17 dice que el corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dios sí lo conoce. Dios puede mostrarnos nuestro propio corazón engañado y necio. Y Él lo que mira es el corazón. Es el Dios que todo lo sabe, conoce todo de ti.
A veces tú y yo, para tratar de no sé, a un amigo, ¿verdad? O el esposo a su esposa, o viceversa, o los hijos a los padres, tienen que pensar mucho cómo le digo esto, cómo le digo aquello. ¿No les ha pasado? Y luego decimos una cosa y damos a entender otra, o sea. Pero Dios sí sabe todo. Y Él sabe mejor que tú cómo estás. Pero no se trata de, bueno, pues como Dios ya me conoce, pues no le voy a decir. No, al contrario. Él quiere que te acerques, que reconozcas tu condición y que le permitas mostrártela. Mira lo que dice el Salmo 139 de esto. Son varias cosas que voy a tocar y solamente te voy a decir un versículo, un texto corto de quién es nuestro Dios. Pero tienes toda la Biblia y toda la vida que te queda aquí para seguir conociéndolo. Amén. Salmo 139, versículos 3 y 4, por favor. Dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todo lo que yo he hecho y lo que estoy haciendo, Señor, tú lo sabes. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Pero ¿sabe qué me impresiona a mí? No sé si a usted le pasa igual, pero una de las cosas que me impresionan es que aunque Dios sabe todo antes de que la palabra salga de nuestra boca, Él nos dice que oremos, nos manda que oremos, que lo busquemos, que le pidamos, que vayamos a Él en comunión íntima. Es impresionante para mí el hecho de que Dios, sabiendo todo de nosotros como seres humanos, sabiendo todo de mí, lo voy a poner así, sabiendo que sin Él no somos nada, porque Él lo dijo: separados de mí nada pueden hacer. Sabiendo que somos débiles, frágiles, necios, torpes, quiere tener comunión con nosotros. A mí me rebasa, no sé cómo decirlo. Me siento corta en mi explicar ahorita. Es que si tú y yo entendemos nada más con lo primero que estamos hablando de sus atributos, la verdad, ¿tú crees que Dios nos necesita? No, Él nos ama. Nosotros le necesitamos a Él. No somos nada sin Él. No sabe qué enojo a veces produce en mi corazón cuando oigo gente diciendo cosas como: pues es que Él te necesitaba y Él sufre por ti, y cuanta cosa así. Digo, Él no nos necesita. Nosotros le necesitamos desesperadamente. Pero Él nos ama de tal manera que dio a su Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, que tenga vida eterna, que pueda estar en comunión con Él desde aquí y para la eternidad. Es impresionante. Y sabes, más allá, Él todo lo sabe. Sabe cómo piensas, las cosas que no están bien en el corazón. Pero sabes, Él no se decepciona de nosotros, porque no tiene ninguna expectativa de nosotros. Él sabe lo que somos como miserables pecadores, pero nos ama y quiere que vengamos a Él. A mí me rebasa, no sé si a usted le pasa, pero yo digo, Él quiere que yo esté con Él. Todavía en el Nuevo Testamento dice algo tan fuerte como: el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Dices, wow, suyos por completo, para Él, de Él, por Él y para Él. Sabiendo lo que somos, nos recibe. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cuarta cosa, el Dios omnipresente. Este mismo Salmo 139, pero ahora vamos a leer del versículo 7 al 12, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera: ciertamente las tinieblas me encubrirán,
Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Él está en todas partes. A donde tú y yo quisiéramos huir o escondernos, Él te está viendo. Los que perdemos la conciencia somos los seres humanos, ¿verdad? La conciencia de que Él nos ve. Porque si hubiera de verdad esa conciencia y ese temor de Dios en el corazón, creo que hay muchas cosas en las que de inmediato nos frenaríamos, porque, oh, espérame, Él me está viendo. O sea, no importa que no me está viendo mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa, mi autoridad en la iglesia, no, pero Dios me está viendo. ¿Verdad que a veces es a nosotros que se nos olvida? Salió así como del norte, se nos olvida, para que no se le olvide. El Dios omnipresente, Él está en todas partes. Vicky lo decía esta mañana. Nada más que no en todas partes se manifiesta. Pero Él sabe todo, Él ve todo. Y no se trata de un lugar, Vicky lo estableció también. No se trata de formas o maneras, que son parte de, pero no es la esencia. Se trata del corazón. Y es lo que Dios ve. Quinta cosa, nuestro Dios es compasivo. Fíjense, este salmo, cuando yo estoy pasando momentos difíciles, entre otros salmos, que por cierto les recomiendo, no solo leer diariamente salmos, ore con los salmos. Ahí hay tanta riqueza, ¿verdad?, en cómo poder expresarle a Dios cosas que luego uno no sabe cómo decirle. Pero en momentos de dificultad a mí me conforta tanto este pasaje. Salmo 103, versículo 13 y 14 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Qué tremendo, ¿no? ¿Sabe? Trabajando por años con jóvenes, con adolescentes y en otras áreas, uno se da cuenta que a veces cuando un joven, una señorita la está regando en algo, pues rápido lo que hace es apartarse de Dios, pero también los adultos lo hacen. Pero es porque hay un engaño, ¿verdad? De no, tengo que arreglar todo esto antes de acercarme a Dios, pero lo tratan de hacer en su fuerza. Lo que Dios sí quiere es que te arrepientas, que te santifiques, que te vuelvas a Él, pero sin la ayuda de Él no podrás, joven, señorita. Y qué impresionante, aquí dice: como el Padre se compadece de los hijos. ¿Cuántos de ustedes mismos, quiénes aquí son papás, mamás? A ver, levante la mano. ¿Sabes que tu hijo hizo algo terrible, pero lo ves ahí todo quebrantado? ¿Te compadeces de él, sí o no? Fíjate, y la Biblia dice que nosotros no somos buenos, y que si nosotros, siendo malos, podemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más tu Padre te dará el Espíritu si se lo pides? A mí me impresiona esto. Compasivo, se compadece. O sea, Dios, yo no creo que Él me va a recibir un día que yo esté quebrada, ¿verdad? Y me va a decir: ahí vienes otra vez, Janet. O sea, otra vez estás llorando por esto. Dios no es así. Ahora se rieron, pero sabe que hay gente atorada en un punto de su vida y en su relación con Dios, porque tiene un engaño y cree cosas de Dios que no son. Y para poder acercarnos a Él con esa libertad y en esa comunión verdadera, necesitamos conocerle como Él es, no como nosotros pensamos que es, o como nos dijeron en algún punto que Él es como Él es. Él es el yo soy, no hay nadie fuera de Él. ¿Me explico? Esa es su manera, no a la nuestra. Es como Él dice, no como yo creo. Pero aquí dice que Él se compadece. Y luego en otro salmo dice que Él está cercano al corazón quebrantado, que con el corazón contrito y humillado a Él le gusta habitar. Y no se trata de ir a llorar, ¿verdad?, derramando amargura, no es de lo que está hablando aquí. Pero cuando estamos pasando dolor,
Mi convicción al menos es esta: ninguna persona va a poder hacer por mí lo que solo Dios puede hacer. Nadie nos conoce como Dios. Nadie puede sanar por dentro el corazón. Ciertamente Dios usa personas hermosas, sus siervos y amigos que tenemos verdaderos en Cristo. Pero ¿sabes qué? La esperanza debe estar en el Señor, porque si Dios utiliza a una persona en su bondad, es porque Dios la quiso utilizar, pero el que hace la obra es Dios. Pero a veces se pierde esto de vista y las personas se aferran a otras personas. Pero de eso voy a hablar mañana, del segundo mal. Como el Padre se compadece, tenemos un Dios compasivo que está cercano cuando yo estoy quebrantado, que me ama, que me acepta como soy, que sabiendo lo que yo soy quiere tener comunión conmigo, quiere que yo me acerque a Él, porque Él sabe que no hay bien fuera de Él. Él sabe que lo mejor para mí como ser humano es acercarme a Él, porque Él es el único Dios vivo y verdadero, el único. Hablando de estos atributos de nuestro Dios, yo le voy a pedir que vayamos al Salmo 145, versículo 8, por favor. Salmo 145, 8. Fíjese lo que dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Fíjese todo lo que dice aquí. Lento para la ira. Tiene una paciencia que rebasa la capacidad de entendimiento humano. ¿Cuántos de ustedes han reconocido que Dios en tiempos y en áreas de tu vida, Dios ha sido muy paciente? Quiero decir algo: con esa paciencia que Dios nos trata, necesitamos aprender a tratar a otros. ¿Cuántos reconocemos que Dios ha sido muy paciente? Tú puedes decir: Dios ha sido muy paciente conmigo. Yo lo puedo decir, con un corazón quebrado lo digo. Cercano está, misericordioso, clemente, lento para la ira. Mira el Dios que tenemos, ¿ve? No te va a decir: ay, ahí vienes otra vez. ¿Qué no te dije, verdad? Aunque habrá momentos en los que Dios sí te hable muy fuerte, pero al menos le voy a decir lo que yo he comprobado en todos estos casi 27 años de vida cristiana. Y le voy a abrir mi corazón en algo que yo le digo al Señor a solas. Y le digo: por favor, dímelo tú. Dímelo tú, te quiero escuchar a ti. O sea, dime, no alcanzo a ver esto, en qué estoy mal. Dímelo tú, porque por más fuerte que sea la realidad, tú no me destruyes. Y es así como yo oro. Porque a veces los seres humanos no sabemos decir las cosas de la mejor manera y sin querer lastimamos, golpeamos a otros. Pero la palabra dice que el Señor, ¿verdad?, su espada, cuando la mete, también sana, y que su verdad nos hace libres. Y es increíble cómo Él puede decirnos la verdad más difícil de asimilar, pero te abraza de una manera con su amor que no te vas destruido y desesperanzado. ¿Quién es como nuestro Dios? Me estoy sabiendo explicar. Necesitamos de Él. Él es bueno además. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. También dice el Señor: porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Tal vez no el proceso que tú quisieras, ¿verdad?, o el proceso que tú esperarías, pero el fin sí. Y Él tiene planes de bien. Y si tú y yo fuéramos más humildes y fuéramos con Él y le preguntáramos: ¿qué piensas tú? ¿Qué quieres tú?, muchas cosas en nuestra vida estarían diferentes. Él es bueno. Es bueno. No hay nadie como Él. El ser humano no es bueno por naturaleza. Usted lo sabe, ¿verdad? También Él es amoroso. ¿Cuántos de ustedes claramente viven sustentados, cubiertos por ese amor de Dios? Corintios 13 habla muy claro, ¿no?, cómo es su amor. No busca lo suyo, no es egoísta, no hace nada indebido.
No se goza de la injusticia, ¿verdad? Se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona. Así es nuestro Dios con nosotros. Primera de Juan 3:1, anótelo, se lo leo. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es, o sea, más claro, Dios es, y además amoroso con nosotros, como nadie. Nadie te va a enseñar, papá, mamá, mejor cómo tratar los asuntos y hablar con tus hijos y tratar con tus hijos que tu papá Dios. Qué impresionante, ¿no? Es amoroso. Uno empieza a hablar con Él, ¿verdad? Y por eso hace rato, en una manera, yo creo, ¿verdad?, guiada por Dios, yo hacía énfasis en la adoración, ¿verdad? Mi clamor es por ti, de tu presencia necesito. Lo que realmente necesitamos por encima de todas las cosas es nuestra relación con Dios. De ahí parte todo en nuestra vida. Y será muy doloroso si cosas y personas son quitadas de nuestra vida, pero si tenemos al Señor, tenemos todo. Y la vida sigue estable porque Él lo sustenta todo. Él es amoroso. Y su amor sostiene nuestra vida. Y su amor nos atrae hacia Él. Con cuerdas de amor nos ha atraído hacia Él. Con lazos de misericordia. Él es perdonador. El Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Bueno, perdonador, grande en misericordia. ¿Sabe qué? Nuestro Dios es misericordioso. Es decir, Él no nos da lo que nos merecemos. No nos paga conforme a nuestra maldad. Es misericordioso y nos da lo que no nos merecemos. Es bueno. ¿Cómo no hablar con un Dios así? Pero está el reclamo de Dios. Ahorita lo voy a volver a ver con ustedes al final. Me dejaron a mí. ¿Se da cuenta? Él es perdonador. Él es fiel. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Dios es fiel. Y te voy a recordar, porque sé que lo sabes, un aspecto de su fidelidad que tal vez no nos gusta mucho. Hay otro de los salmos que dice, no anoté aquí la cita, pero dice: conforme a tu fidelidad me afligiste. Qué impresionante. Él es tan fiel, que la medida de aflicción que necesitamos, aunque tú y yo estemos como los niños chiquitos berrinchudos, ¿verdad?, chillando y pataleando, ya no, por favor, el Señor es tan fiel que dice: necesitas esto. Fíjense, cuando estaba estudiando esto, me recordó una situación que vi estando yo pues apenas entrando en la adolescencia. Mi papá es doctor, entonces lo acompañamos, ¿no?, a un lugar y era un hospital y yo me acordé, ¿verdad? Había casos muy graves ahí de niños pequeños, y me acuerdo y se me parte el corazón, ¿no? De haber visto a una mamá y a un papá que estaban ahí con su pequeñito. Yo no sé si tendría 3 o 4 añitos, pero le estaban aplicando un tratamiento muy doloroso. Y nunca se me va a olvidar lo horrible que estaba llorando el niño y sus palabras: ya no, papá, mamá, ya no, ya no. Y yo me acuerdo que volteé a ver a los papás, y los papás eran con un amor, ¿verdad? Hijo, por favor, lo necesitas, vas a estar bien. Y, perdón, yo estaba pensando, ¿no?, cuántas veces el Señor sabe de qué está enfermo el corazón, o qué necesita tratar, que uno no lo ve. Y tal vez en un momento tú podrías estar: ya no, papá. Y el Señor: hijo, lo necesitas. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Es fiel.
lo hace porque es fiel. ¿No le impresiona esto? Él es justo además. Dice la Escritura, clemente es Jehová y justo. Es misericordioso nuestro Dios. Es justo. Él te va a decir exactamente lo que tú necesitas oír, ¿sabes? No te va a decir menos que eso. Gracias. Él sabe la realidad y Él no te va a decir, ay sí hijo, yo estoy de acuerdo contigo, sí, qué mal se portaron contigo. No, seguramente el Señor te va a decir, mira, tu comportamiento es inaceptable delante de mí. Es verdad que te afrentaron, es verdad que te hicieron una injusticia, pero delante de mí no tienes excusa para conducirte como lo estás haciendo. Vicky decía, perdona. ¿Cómo puede Dios escuchar nuestra oración si estamos llenos de amargura o de resentimiento? Eso ya nos lo dijeron. Me explico, Dios es justo. Cuando tú y yo vamos en oración con Él, Él realmente nos va a decir lo que necesitamos y tenemos que oír. Exactamente, ¿verdad? Sin buscarle por otros lados y directo como es. Él es recto. Él jamás te va a decir algo que vaya en contra de su rectitud, de su santidad, de su pureza, de lo que Él ha establecido en su palabra. Es recto. Hay pureza en la comunión con Él. Con Él no tienes que estarte preocupando de, me dice una cosa y piensa otra. No, fíjate que no. Te va a decir directamente lo que Él piensa, si le escuchas. Él es sabio además. Fíjate lo que dice Judas 1:25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder ahora y por todos los siglos, amén. Al único y sabio Dios. Pero hay momentos que hay quienes prefieren ir a pedir el consejo de otra persona. Mañana voy a hablar de eso, del segundo mal, de cómo los seres humanos se hacen cisternas, como dice el Señor, cisternas rotas. No me quiero detener ahorita en eso. El único y sabio Dios, Él te va a decir cómo hablar, qué decir, qué no decir, cuándo decirlo, cuándo no decirlo. Pero el problema es que a nosotros nos falta obediencia. No sé si usted lo reconoce. Él es santo, Él es puro y sin mancha. La santidad de Dios le separa de todo aquello que es malo o sucio. Y la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Isaías 6:3, donde estos seres celestiales decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El Dios santo, el Dios altísimo que habita en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿No le impresiona esto? Pero déjeme decirle algo más y estoy casi terminando. Él es soberano. ¿Me explico? Él dice qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace. No es cuando yo quiero o porque yo creo. Él es soberano. Fíjate, Hechos 4:24 dice así: ellos al oírlo alzaron unánimes la voz a Dios. ¿A quién alzaron la voz? Y dijeron, dígalo conmigo fuerte: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y sabe que esto fue la oración de Pedro y de Juan después de haber sido liberados a causa de haber sanado a un hombre. Qué importante que nosotros entendamos que Él es soberano, que Él es el creador, que Él es la máxima autoridad, que como dice también en Proverbios, Él inclina el corazón del rey hacia donde Él quiere. No hay nadie como nuestro Dios. Fíjate, si tú te metes ahí en Wikipedia, ¿verdad?, en internet, el significado de soberano es quien tiene el poder de decisión,
de dar las leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural. Entonces, esto nos deja ver que ningún ser humano, escúchame, por más autoridad y poder que tenga en esta vida, es soberano, pero de acuerdo con el significado bíblico de la palabra. Sin embargo, a veces que quieren andar por ahí y venir a la iglesia, a reunirse como iglesia, muchos soberanitos, ¿verdad? O sea, yo te vengo y te busco, Señor, pero a mi manera. No, a mí que no me hablen de esto. No, o sea, yo no voy a cantar eso que me están diciendo. ¿Por qué tengo que levantar las manos? No, a mí esto me gusta y esto está bien, pero esto yo no creo que ni tanto que, ¿verdad? El dichito ese popular, que queme al santo y ni tanto que no lo alumbre y cuánta cosa, ¿no? Y Señor, sí, o sea, sí, bendíceme, ayúdame, hazme, pero no, esta área, todo tiene su tiempo, Señor, tú lo sabes. Casi, casi, ¿no? Hay un solo soberano. No puede haber muchos soberanitos. El único que puede hacer lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere, es Dios. Nosotros no. Y la palabra soberano, según la Biblia, griego despotés, significa amo, señor, poseyendo una autoridad suprema. Hay una definición más coloquial, como yo le decía ahorita, que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y nuestra seguridad está en que por su omnisciencia y bondad, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Qué descanso, ¿no? Que no actúa como que, no, pues yo soy Dios y como yo no quiero, pues tú chíspale para acá y tú, no, Dios no hace eso. No, tú sí, tú no, no, ¿saben qué? No es así. Él es santo, es puro, es recto, es justo, misericordioso, perdonador, tardo para la ira, grande en misericordia, paciente, benigno, bondadoso, fiel, altísimo, santo, soberano. Me dejaron a mí el mismo engaño del Edén. No necesitas de Dios. Romanos 1, 19 al 21, tú lo puedes después leer con calma. Y voy a pedir a los músicos y cantores que me van a ayudar para terminar la conferencia en esta mañana. Si pasan, por favor. Pero Romanos, tú lo puedes leer con calma y vas a ver toda la depravación y la miseria humana que se desencadena por no querer tomar en cuenta a Dios. Ahí dice que como no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó ahí a su lascivia, a sus pasiones desordenadas, a su necedad. Pero la palabra de Dios dice, y escucha esto, que si Él no escatimó a su propio Hijo y lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Creo que tenemos, y no es todo lo que se podría hablar de esto. Yo tuve que hacer un súper resumen para decírtelo y súper rápido. Yo creo que te das cuenta, ¿no? De quién es este Dios a quien oramos y a quien debemos orar, de por qué necesitamos acercarnos a Él, y que no es cualquiera. No estamos para darle órdenes, estamos para servirle con humildad y rogarle, implorar. Entonces te voy a preguntar algo. ¿Te das cuenta de lo grave que es este reclamo de Dios diciéndole a su pueblo: me dejaron a mí? Yo estaba con ustedes, les di leyes, los rescaté de la esclavitud, estuve en el desierto, en verdad mi nube estaba ahí, los cubría del sol, de la noche estaba la columna de fuego, les daba de comer, los he traído a otro lugar, he hecho todo esto por ustedes, ¿verdad? Y ustedes, no te necesitamos, no te queremos. ¿Te das cuenta a quién dejaron de lado? Al único Dios vivo y verdadero. Él es Dios. ¿Cómo puede ser posible algo así? Pero déjame decirte, no somos mejores.
Romanos 8:15 al 18, te lo voy a leer rápidamente. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Termino con esto y con un canto que el Señor me regaló específicamente para que esta verdad se establezca en el corazón. En el Antiguo Testamento, la relación del hombre, ¿verdad?, del pueblo de Dios, ya era de relación de pueblo a su Dios. Usted lea, ¿verdad?, todo el Pentateuco y todos los salmos, de pueblo a su Dios. Pero en el Nuevo Testamento ya no es así, y no se trata de lugares, ni de formas, ni nada de eso. Ahora somos hijos de Dios, los que hemos creído en el sacrificio perfecto de Jesucristo en esa cruz, y que por medio de su sangre hemos recibido perdón de nuestros pecados. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento el modelo que nuestro Señor Jesucristo, quien nos mostró al Padre, el modelo que Él estableció de oración, y un pasaje muy clave y muy conocido, que seguramente lo va a escuchar desglosado en lo que falta de este congreso, es el Padre Nuestro. Pero ese modelo de oración ahora refleja una relación de hijo a padre, no solo de pueblo a su Dios, de hijo a padre. Y por eso usted y yo ahora podemos clamar: Abba, Padre. ¿Realmente conocemos un poquito al Dios a quien usted y yo necesitamos orar? ¿O hay temores? ¿O hay inseguridad? ¿O no sabe cómo acercarse porque piensa que Dios ya no le va a recibir con tantos errores y fallas que usted tiene? Esos son conceptos humanos que no tienen nada que ver con lo que Dios dice en su palabra. Y me quedé muy corta en decirle mucho más de lo que Dios dice en su palabra. Yo le voy a pedir un favor: que cierre sus ojos y que cerremos este tiempo con una comunión íntima, con una comunión profunda con Dios. ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? ¿A dónde más podría ir si no
sino a ti. ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro. Eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Si entregaste la cruz a tu Hijo por mí, ¿cómo no me darás con Él lo demás? Y yo sé que jamás en nadie podría encontrar lo que solo encuentro en ti. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro. Eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Yo quiero invitarle para terminar, se ponga de pie y levante sus manos a Él. Y que si usted reconoce que usted ha abandonado su relación con Dios, es algo grave, algo serio, de lo que hay que arrepentirse esta mañana. Yo no voy a hablar más. Sé que el Espíritu Santo está hablando. Y si usted necesita pedir perdón, le invito con amor a que usted le pida perdón. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿A dónde más podemos ir, Señor, sino a ti? ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz,
protección. ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro. Eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor. Dele las gracias. Hable con su papá Dios. Hable con su papá Dios. Dile: perdóname, ¿a dónde más puedo ir? ¿Quién como tú? Necesito conocerte más, confiar en ti, rendirme a ti y acercarme a ti más para estar contigo que para pedirte cosas. Para que esa canción de amor esté entre tú y yo. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia y tu palabra. En el nombre de Jesús.